¿Alguna vez has notado cómo algunas personas logran ser siempre respetadas, valoradas y casi intocables, mientras que otras son constantemente utilizadas, sobrecargadas y fácilmente descartadas? ¿Alguna vez te has preguntado por qué muchas veces, no importa cuánta buena voluntad tengas, terminas siendo solo un instrumento en manos de otros? Esta es una realidad dura e incómoda, pero absolutamente necesaria de enfrentar. Y aquí es exactamente donde entran en juego las enseñanzas de Nicolás Maquiavelo. Hace más de 500 años, Maquiavelo ya comprendió lo que muchos aún hoy no pueden ver. Quien no conoce las reglas ocultas del juego del poder está condenado a ser utilizado por quien las conoce. Si no aprendes lo que vamos a discutir aquí, seguirás siendo manipulado, quemado y, lo peor de todo, ni siquiera te darás cuenta hasta que sea demasiado tarde. Así que presta mucha atención, porque lo que vas a descubrir ahora puede transformar por completo la forma en que te posicionas en el mundo. ¿Por qué es que, incluso tratando de ser una buena persona, ayudando, estando disponible y comprendiendo, tantas personas terminan siendo dejadas de lado, devaluadas y al final utilizadas como herramientas para los intereses de los demás? ¿Ser demasiado amable es realmente una virtud? ¿O podría ser tu mayor trampa? Para empezar a entender la dinámica de ser utilizados, tenemos que enfrentarnos a una verdad maquiavélica. Las personas no actúan por bondad, sino por interés propio. No significa que todos sean malvados o crueles, sino que la naturaleza humana está esencialmente orientada hacia la autopreservación, la ventaja y la conveniencia. Como escribió Maquiavelo en El Príncipe, los hombres dudan menos en ofender a los que se hacen amar que a los que se hacen temer. Esto significa que cuando siempre cedes, siempre dices sí, siempre tratas de complacer, envías una señal clara: puedes ser explotado. E inconscientemente, las personas comienzan a probar hasta dónde pueden llegar. Comienzan a abrumarte, a transferir problemas, a exigirte más y más, porque se han dado cuenta de que no te resistes. ¿Cuántas veces has aceptado resolver tareas que no eran tuyas? ¿Alguna vez has trabajado horas extras mientras otros se fueron temprano? ¿Alguna vez has atendido a ese amigo o familiar que solo aparece cuando lo necesita? Estas pequeñas pruebas se acumulan hasta que, sin darte cuenta, te has convertido en el refugio seguro de los demás, pero no por respeto, sino por conveniencia. Ahora piensa en las situaciones más recientes de tu vida. Ese compañero de trabajo que constantemente te pide ayuda, pero desaparece cuando necesitas apoyo. El amigo que solo llama cuando está en problemas. El jefe que siempre te echa las tareas más complicadas a la espalda porque sabe que no te vas a quejar. Este patrón se repite porque enseñaste a estas personas, sin darte cuenta, a comportarse de esta manera contigo. Maquiavelo diría: quien no impone límites, autoriza a los demás a superarlos. El problema es no ser bueno. La verdadera bondad requiere fuerza, no sumisión. Maquiavelo nunca alentó el mal gratuito, abogó por la necesidad de sabiduría y estrategia. Es necesario, sí, ayudar, ser generosos, empatizar, pero todo esto debe acompañado del discernimiento y de la capacidad de decir no cuando sea necesario. Hay un gran error al asociar la bondad con la debilidad. Muchos confunden ser comprensivo con ser permisivo, ser amable con ser sumiso. Aquí es donde reside el secreto maquiavélico, el equilibrio entre firmeza y flexibilidad. Aquellos que no pueden decir no claramente cuando es necesario, están en la práctica renunciando a su propio control de la vida. Estás poniendo tu energía, tu tiempo y tu paz en las manos de los demás. Ahora, mira sinceramente tu propia vida. ¿Cuántas veces te has tragado la molestia de mantener la paz? ¿Cuántas veces has pospuesto tus propias citas para atender las urgencias de otras personas? ¿Cuántas veces has permitido que tus propios intereses queden en un segundo plano? Cada vez que haces esto, estás reforzando la idea de que tu disponibilidad es ilimitada, que siempre estarás ahí, que tus propias necesidades pueden esperar. Y lo peor, cuanto más cedes, menos valoran las personas lo que ofreces. Aquí llegamos al punto central. Ser utilizado no es culpa de los demás. Es un resultado directo de la forma en que te posicionas.
Maquiavelo nos enseña que el mundo respeta a los que saben hacerse respetar. Aquellos que establecen sus límites de manera clara y firme. Aquellos que demuestran que su generosidad no es obligatoria, sino opcional, son vistos con respeto. No se trata de ser arrogante o agresivo, sino de demostrar, con actitudes coherentes, que tu ayuda tiene un precio, el precio del respeto mutuo. Cuando alguien entiende que no puede contar contigo incondicionalmente, aprende a valorar lo que ofreces. Aprende a no abusar. Aprende que hay consecuencias por faltar al respeto. Este es el juego de la vida que Maquiavelo vio tan claramente. Sabía que los seres humanos ponen a prueba los límites. Y también sabía que aquellos que no establecen estos límites temprano terminan siendo aplastados más tarde. La gran trampa de los que siempre quieren ser buenos es creer que la gente reconocerá el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio, creyendo que algún día el reconocimiento llegará como una recompensa automática. Pero la verdad es que el mundo no funciona así. El que espera el reconocimiento eterno de su bondad muere esperando. La gente respeta, admira y valora a aquellos que saben equilibrar la generosidad con la firmeza. Quien sabe ser justo, pero también sabe cómo proteger sus propios intereses. Mirar dentro de ti mismo y admitir estos defectos no es sencillo. Es doloroso darse cuenta de que a menudo somos los arquitectos de nuestra propia exploración. Pero al mismo tiempo, es liberador. Desde el momento en que entiendes esta dinámica, puedes empezar a cambiarla. Finalmente puedes tomar el control de tu vida, establecer límites saludables y construir relaciones basadas en el respeto y la reciprocidad. Ser bueno no es ser tonto. La bondad sin inteligencia es una invitación a ser utilizada. La amabilidad con estrategia es lo que construye el verdadero respeto. Ahora que entiendes cómo la falta de límites te convierte en un objetivo fácil de usar, tenemos que profundizar más. Hay una parte aún más peligrosa de este juego. Las personas te manipulan con su propio deseo de ser aceptados, queridos y validados. Este es uno de los puntos centrales de la filosofía maquiavélica. Quien controla el deseo de los demás, controla el comportamiento de los demás. Detrás de muchos abusos y explotaciones hay una ingeniería emocional basada en tu necesidad de aceptación. Mientras busques la aprobación de los demás, seguirás siendo vulnerable. Y lo que es peor, ni siquiera se dará cuenta de lo mucho que lo están manipulando. Hoy vamos a abrir esta caja de Pandora. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuánto tus elecciones, tus concesiones e incluso tus sacrificios están, de hecho, guiados por el miedo a desagradarte? ¿Por miedo a ser rechazado? El mayor problema no es lo que hacen los demás, sino lo que les permites hacer porque te aterra perder su amor, respeto o aceptación. Maquiavelo sabía que los seres humanos son impulsados esencialmente por el miedo y la esperanza. Esta combinación de emociones crea una trampa casi perfecta. Cuando tienes miedo de agradar, haces concesiones, y cuando esperas ser reconocido, sigues cediendo. Este círculo vicioso mantiene a las personas atrapadas en una posición de servidumbre emocional. Quienes entienden esto empiezan a ver cómo funcionan las relaciones de poder en prácticamente todos los niveles. En las relaciones amorosas, en las amistades, en el trabajo, en la familia. Aquellos que realmente quieren ser aceptados comienzan a actuar como alguien que necesita demostrar su valía todo el tiempo. Y al hacerlo, entrega su poder en manos de otros. ¿Cuántas veces tienes? 1. ¿Aceptaste hacer algo que no querías hacer solo para no decepcionar a alguien? 2. ¿Te hiciste un favor a ti mismo incluso cuando estabas agotado porque tenías miedo de que te vieran como egoísta? 3. ¿Te sacrificaste pensando que el otro finalmente reconocería tu esfuerzo? Estos son claros ejemplos de cómo el deseo de aceptación crea un comportamiento sumiso. El problema es que, como decía Maquiavelo, los hombres juzgan más con los ojos que con el corazón. En otras palabras, lo que la gente ve es tu infinita voluntad de servir.
Y esto no genera admiración, genera oportunidades de exploración. Aquellos que siempre están disponibles son percibidos como un recurso, no como una persona. Hagamos un ejercicio mental. Imagina a dos personas. El primero siempre está disponible, nunca rechaza una solicitud, siempre dice sí y constantemente hace sacrificios por los demás. El segundo ayuda cuando puede, pero sabe poner límites, respeta su propio tiempo y no duda en decir no cuando es necesario. ¿A cuál de los dos respetarías más? La mayoría de las personas, incluso sin admitirlo, respetan a aquellos que saben imponer sus propios límites. Porque esta persona demuestra que tiene el control de su vida, que sabe valorarse a sí misma y por tanto merece ser valorada. Maquiavelo diría que el segundo individuo entendió el verdadero juego del poder. El mayor peligro de ser demasiado amable no es solo ser explotado, es solo que con el tiempo esta postura destruye su autoestima. Cada vez que cedes más allá de tu límite, te estás diciendo a ti mismo que tu voluntad no importa, que la necesidad del otro es siempre mayor que la tuya. Esto socava su confianza, su autonomía y su propia identidad. Con el tiempo, dejas de saber quién eres realmente y comienzas a vivir para cumplir con las expectativas de los demás. Y este es el terreno fértil donde la manipulación crece silenciosa y devastadoramente. Este es el punto culminante de esta segunda parte. Aquellos que dependen de la aprobación de los demás para sentirse válidos nunca serán libres. Mientras te sometas al miedo a desagradar, siempre serás vulnerable. Siempre estarás en la posición para ser utilizado. Maquiavelo sabía que para mantener el control, primero hay que controlarse a sí mismo. Y el mayor control de todos es el emocional. Ser capaz de tolerar el rechazo, la crítica y el disgusto sin perder la paz interior. Esto no significa ser frío o insensible, significa ser dueño de uno mismo. Cuando puedes decir no con serenidad, aunque sepas que a la otra persona puede que no le guste, finalmente estás tomando las riendas de tu vida. La verdadera fuerza no está en complacer a todo el mundo. Se trata de mantener tu integridad incluso cuando molesta a los demás. La enseñanza de Maquiavelo aquí es dura pero liberadora. El que quiere agradar a todos termina por no agradar a nadie. Cuando pierdes el miedo a desagradar, la gente empieza a respetarte de verdad. No porque te tengan miedo, sino porque reconocen tu capacidad para tomar una posición. Es este equilibrio entre firmeza y empatía lo que construye relaciones saludables. Dejas de ser un objeto de uso y te conviertes en un compañero de respeto. Comprender esta dinámica es el primer paso para salir de la posición de servidor emocional y asumir el papel principal en tu propia vida. Ahora que entiendes cómo el miedo a desagradar te hace vulnerable y cómo las personas manipulan tu necesidad de aprobación, es hora de entrar en una de las lecciones más agudas de Maquiavelo: el equilibrio entre el amor y el miedo. Aquí radica una de las claves más importantes para evitar ser utilizado. Las personas deben respetar tu fuerza, no solo tu amabilidad. Eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas que no son ni las más agradables ni las más amables siguen siendo extremadamente respetadas? ¿Por qué los que saben imponer su autoridad parecen ser menos utilizados por los demás, mientras que los que siempre intentan agradar siempre acaban siendo explotados? La respuesta, como nos enseña Maquiavelo, está en comprender el verdadero funcionamiento del poder en las relaciones humanas. En el clásico El Príncipe, Maquiavelo hace una pregunta que sigue resonando hasta el día de hoy: ¿es mejor ser amado o temido? Y la respuesta que da es simple y brutal. Es deseable ser ambas cosas, pero al ser necesario elegir, es mucho más seguro ser temido que amado. Pero cuidado, el miedo aquí no se refiere a propagar el terror o la crueldad gratuita. Maquiavelo está hablando de algo más sutil: el respeto firme,
el que hace que los demás se lo piensen 2 veces antes de abusar de ti. Aquellos que solo son amados corren el riesgo de ser vistos como débiles. Aquel que solo es temido puede ser odiado, pero aquellos que logran equilibrar ambos conquistan una posición prácticamente inquebrantable. En la vida real esto se traduce en algo muy práctico. Hay que ser una persona agradable pero con límites. 1. Sé respetuoso pero no sumiso. 2. Sé generoso pero no permisivo. 3. Sea flexible, pero no maleable hasta el punto de ser moldeado por cualquier presión. Este equilibrio hace que las personas te vean como alguien valioso, pero al mismo tiempo sepan que hay límites que no puedes cruzar. Es precisamente esta percepción la que impide que los demás intenten utilizarte. Explorando ejemplos concretos. He aquí algunos ejemplos prácticos. En el ámbito laboral, el empleado que siempre acepta todo, que asume tareas que no son suyas, que trabaja hasta tarde sin quejarse, pronto se convierte en la solución fácil para que el jefe la sobrecargue. Por otro lado, el que ayuda pero sabe decir no cuando es necesario, mantiene su salud mental y sigue siendo respetado por su firmeza. En las relaciones personales, la persona que siempre está disponible para amigos, familiares y parejas sin imponer límites se convierte en el depósito emocional de todos. Pero aquellos que tienen el coraje de decir «hoy no puedo» o de confrontar cuando sienten que están siendo agraviados son aquellos cuya presencia es verdaderamente valorada. En el liderazgo, un líder que solo busca ser querido, que evita los conflictos a toda costa, pierde el respeto del equipo. Pero el líder que sabe cómo equilibrar la empatía con la firmeza construye la verdadera autoridad. Aquí hay un principio psicológico muy poderoso, el valor de lo que escasea. Cuando siempre estás disponible, eres predecible y banal. Pero cuando sabes cómo dosificar tu presencia, tu ayuda, tu tiempo, la gente empieza a valorarlo mucho más cuando se lo ofreces. Esto crea un posicionamiento de poder. Como describió Maquiavelo, los hombres son ingratos, volubles, falsos, y cuando no te necesitan, olvidan todo lo que has hecho. Por lo tanto, aquellos que dan demasiado sin medir terminan siendo devaluados. El secreto es no dar todo el tiempo. Aquí también hay una capa emocional más profunda. Cuando siempre estás disponible, en realidad estás tratando de asegurar el amor incondicional y la aceptación. Es como un contrato invisible. Si siempre hago todo por ti, siempre me querrás cerca. Pero los seres humanos no funcionan así. Lo que genera respeto no es el exceso de entrega, sino el equilibrio entre dar y exigir respeto. Cuando alguien se da cuenta de que tienes la suficiente autoestima como para no suplicar que te acepten, esa persona comienza a valorarte aún más. Ahora que entendemos cómo la manipulación, el oportunismo y la falsa lealtad son armas recurrentes en las dinámicas del poder maquiavélico, necesitamos profundizar aún más en una de las claves más peligrosas, la explotación de la ingenuidad humana. Carl Jung habló mucho de las sombras de la personalidad, de esos aspectos reprimidos que no queremos reconocer. Maquiavelo, a su vez, muestra que muchos líderes y personas influyentes no solo reconocen sus sombras, sino que las usan fríamente para explotar las debilidades emocionales de los demás. Y la ingenuidad es una de las mayores debilidades que cualquiera puede tener en un mundo gobernado por juegos de poder. Piénsalo. ¿Cuántas veces has confiado demasiado en alguien solo porque mostró amabilidad, atención o incluso admiración? ¿Cuántas veces alguien se ha ganado tu respeto y espacio en tu vida solo por parecer digno de confianza en los primeros contactos? Maquiavelo diría que esta confianza ciega es peligrosa. En El Príncipe, afirma que los hombres son tan sencillos y obedecen tanto a las necesidades del momento que el que engaña siempre encontrará a alguien que se deje engañar. He aquí uno de los mayores escollos. Los seres humanos, impulsados por sus necesidades emocionales, a menudo eligen no ver las intenciones ocultas de los demás. Es en este terreno fértil donde los manipuladores plantan sus semillas.
Ofrecen pequeñas amabilidades, favores calculados, cumplidos estratégicos, todo pensado para crear una deuda emocional en aquellos que están siendo manipulados. Poco a poco, comienzas a sentir que les debes algo. Sin darse cuenta, su autonomía comienza a erosionarse. Lo peor es que muchas de estas personas ni siquiera necesitan ser estrategas brillantes. Todo lo que necesitan es dominar algunos principios básicos de la psicología social: reciprocidad, compromiso y consistencia. Son desencadenantes universales que te hacen sentir naturalmente obligado a devolver favores, cumplir tu palabra y preservar la imagen que has construido de ti mismo. El manipulador solo activa estos mecanismos en ti. Ahora imagina esta situación en el lugar de trabajo, por ejemplo. Ese colega que siempre te ayuda con las pequeñas tareas empieza a pedir favores cada vez más grandes. Debido a que siempre has aceptado las pequeñas exigencias, ahora te sientes moralmente comprometido a decir sí nuevamente. Cuando te das cuenta, estás haciendo el trabajo de dos, mientras él se lleva el crédito y tú el agotamiento. Lo mismo sucede en las relaciones amorosas. Hay quienes utilizan el amor y el afecto como herramientas de control. Regalos, demostraciones de cariño exageradas, promesas de futuro, todo cuidadosamente calculado para construir la dependencia emocional. Y cuando la persona ya está atrapada emocionalmente, comienza a ser moldeada de acuerdo con los deseos del manipulador. Porque en el fondo, muchos de nosotros queremos ser vistos, reconocidos y amados. Este legítimo deseo de conexión es el punto débil que el Maquiavelo ve con claridad. Sabe que al ofrecerte lo que más quieres, compra tu lealtad, y lo que es más peligroso, te hace aceptar tu propia explotación. Maquiavelo nos advierte: hay que ser un zorro para conocer las trampas y un león para aterrorizar a los lobos. Esto significa que la verdadera fuerza no radica en ser ingenuo o cínico, sino en ser estratégicamente consciente. Reconoce los trucos no para imitarlos, sino para protegerte de ellos. En este sentido, la autorreflexión profunda es la clave. Pregúntate: 1. ¿Estoy cediendo porque realmente quiero o porque me siento obligado? 2. ¿Alguna vez esta persona me ha hecho sentir culpable cuando traté de establecer límites? 3. ¿Existe un equilibrio real en esta relación o se sustenta en concesiones unilaterales? El simple hecho de cuestionar las propias motivaciones y las de los demás es ya un primer paso hacia la liberación. Después de todo, como diría Jung, lo que no traes a la conciencia se manifiesta en tu vida como destino. En otras palabras, si no reconoces cómo te están manipulando, seguirás viviendo dentro de ciclos de abuso emocional y explotación sin entender la fuente del problema. Pero no todo está perdido. Hay una habilidad crucial, enseñada tanto por Maquiavelo como implícita en los estudios junguianos: el desarrollo de la asertividad estratégica. Ser asertivo no es ser agresivo. Es la capacidad de decir no con firmeza pero sin hostilidad. Es ser capaz de trazar límites claros sin temor a desagradar. Es la capacidad de ver las verdaderas intenciones detrás de cada acción y elegir conscientemente hasta dónde estás dispuesto a comprometerte. Las personas asertivas no son fácilmente manipulables. Mantienen el control de sus propias decisiones. Saben que el respeto genuino solo se gana cuando hay equilibrio en las relaciones. Y aquí está el clímax de este bloque. Aquellos que no saben poner límites se convierten en una pieza desechable en el juego de los demás. Si siempre dices sí, aceptas siempre cargar con pesos que no son tuyos, priorizas siempre el bienestar de los demás por encima del propio, no esperes gratitud eterna. A la primera oportunidad, aquellos que se han beneficiado de tu bondad te abandonarán en busca de una nueva víctima. Es una dura verdad. Muchas personas prefieren no ver esto porque la ilusión de aprobación constante parece más cómoda que la incomodidad de tener que imponerse.
Pero como dijo el propio Maquiavelo, los hombres ofenden por miedo o por odio, y el que depende exclusivamente de la buena voluntad de los demás para sobrevivir siempre es vulnerable. Por lo tanto, el verdadero antídoto contra ser utilizado no está en convertirse en una persona sospechosa y amargada, sino en desarrollar 1. Claridad emocional. 2. Inteligencia situacional. 3. Firme asertividad. Y 4. Y sobre todo, respeto a uno mismo. Cuando valoras tu tiempo, tu energía y tu dignidad, el mundo que te rodea comienza a respetarte también. No porque la gente haya mejorado de repente, sino porque has dejado claro el terreno en el que estás dispuesto a jugar. Como enseñaría Jung, conocer la propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de los demás. Y como añadiría Maquiavelo, es mejor ser temido que amado cuando no se pueden ser las dos cosas. Pero el verdadero secreto está en encontrar el equilibrio entre el respeto y la compasión, entre la firmeza y la bondad, entre el amor y la prudencia. Por fin hemos llegado al punto más delicado y transformador de todo este viaje. Cómo romper el ciclo de ser utilizado constantemente y recuperar el control de la propia vida. Ahora que nos hemos sumergido en las trampas maquiavélicas, los trucos de la manipulación emocional y la explotación del ingenio humano, necesitamos entender el camino de la liberación, el camino de la verdadera autonomía. Y aquí, tanto Maquiavelo como Jung, incluso provenientes de campos diferentes, apuntan al mismo principio fundamental. El autoconocimiento es la raíz del verdadero poder. Maquiavelo escribió: el primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que tiene a su alrededor. Pero antes de seleccionar a las personas que te rodean, primero debes saber quién eres, con todas tus fortalezas y debilidades, con todas tus sombras y luces. Aquí comienza el primer gran paso: identificar los complejos y los mecanismos inconscientes que te hacen vulnerables. Carl Jung fue brillante al mostrar que, muchas veces, no es el otro el que nos detiene. Somos nosotros los que nos aprisionamos en patrones inconscientes de comportamiento. Por ejemplo, 1. La excesiva necesidad de aprobación puede llevarnos a aceptar la humillación. 2. El miedo al rechazo puede hacernos decir sí incluso cuando queremos decir no. 3. La falsa idea de que ser siempre amable garantizará amor y aceptación nos hace sacrificarnos sin límites. Cuando no reconocemos estos complejos, nos dominan, y mientras estemos ciegos a estas fuerzas externas, siempre habrá alguien dispuesto a explotarlas para su propio beneficio. Pero lo que Jung enseña es liberador. No te iluminarás imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad interior. Es el reconocimiento de la propia sombra lo que permite que emerja la verdadera fuerza interior. No se trata de eliminar las debilidades, sino de conocerlas y dejar de ser esclavo de ellas. Ahora surge una pregunta crucial: ¿cómo hacer esto en la práctica? 1. Empieza por observar tus patrones repetitivos. 1. ¿En qué situaciones sueles ceder más de lo que deberías? 2. ¿Quiénes son las personas que más se benefician de tu buena voluntad? 3. ¿Qué tipo de sentimiento surge cuando piensas en decir no? Registrar estos patrones ya es un ejercicio poderoso. A veces, la mera conciencia de estos momentos ya interrumpe el ciclo automático de sumisión. 2. Practica el pequeño no. No tienes que desafiar a todos y a todo desde el principio. Empieza con límites pequeños. 1. Niega favores simples cuando estés agotado. 2. Pospon las tareas cuando no puedas cumplirlas con calidad. 3. Expresa tu verdadera opinión incluso si sabes que puedes contradecirla. Cada pequeño no fortalece su capacidad de imposición. Es un entrenamiento gradual de fortalecimiento interno. 3. Crear una jerarquía de prioridades. Pregúntate: ¿qué es realmente importante para mí? ¿Qué estoy sacrificando para complacer a los demás?
¿Cuáles son mis metas que se han descuidado? Esta claridad te permite establecer lo que es negociable y lo que no es negociable en tu vida. Y cuando alguien intenta superar esos límites, ya sabes exactamente dónde pararte. 4. Rodéate de personas que respeten los límites. Maquiavelo enfatiza el cuidado en la elección de las empresas. Quien quiera tener éxito debe aprender a distinguir entre los verdaderos amigos y los interesados. Las relaciones sanas respetan naturalmente los límites. Aquellos que insisten en superarlos no están a tu lado por amor o lealtad, sino por conveniencia. 5. Desarrollar una comunicación asertiva. La asertividad es una de las armas más subestimadas en el juego de poder. Las personas asertivas no necesitan gritar ni mendigar. Hablan con claridad, firmeza y calma. Ejemplos sencillos de asertividad. 1. Desafortunadamente, no puedo asumir esa responsabilidad en este momento. 2. Esto excede lo que estoy dispuesto a hacer. 3. Necesito priorizar mis compromisos personales en este momento. Cuanto más ejercicio haces, más natural se vuelve y te ganas más respeto. En este punto se produce la verdadera transformación. Desde el momento en que reconoces que ser demasiado amable es en realidad una prisión emocional, comienzas a liberarte. La verdadera bondad no está en sacrificarse constantemente, sino en actuar con conciencia y equilibrio. El respeto empieza por ti. Cuando te respetas a ti mismo, el mundo empieza a reflejar ese respeto. Aquí vale la pena recordar una enseñanza lapidaria de Maquiavelo. Las ofensas deben hacerse todas a la vez, de modo que, menos sentidas, ofendan menos. Los beneficios deben otorgarse gradualmente para que puedan ser mejor apreciados. Adaptación a la vida práctica. Cuando sea necesario imponer límites, hágalo de forma clara y firme desde el principio. No abrigues falsas esperanzas en aquellos que tratan de sobrepasar tus límites. La claridad desde el principio reduce los conflictos futuros. Y como añadiría Jung, hasta que te vuelvas consciente, el inconsciente dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Aquí está el núcleo de la liberación. Cuando desarrollas el autoconocimiento, dejas de ser controlado por el juego de los demás y comienzas a escribir tu propia narrativa. Muchos piensan que para sobrevivir en el mundo necesitan volverse cínicos, fríos y despiadados. Pero ni Maquiavelo predicó la maldad gratuita, ni Jung creía en la pureza angélica. Ambos sabían que la vida requiere un equilibrio entre la fuerza y la compasión, entre la estrategia y la empatía. La verdadera fuerza no está en eliminar tu bondad, sino en purificarla de la ingenuidad. Cuando conoces tus sombras, comienzas a usar tu fuerza interior de manera sabia, justa y poderosa. Al final, la enseñanza que une a Maquiavelo y Jung podría resumirse de la siguiente manera: sé amable, pero nunca vulnerable. Sé firme, pero nunca cruel. Sé un estratega, pero nunca manipulador. Y sobre todo, sé dueño de tu propia mente. Ahora que entiendes las trampas, las estrategias de defensa y la importancia del autoconocimiento para no ser utilizado, vamos a dar un paso más. Hay un nivel más alto de poder personal que pocos alcanzan. Uno en el que no solo evitas ser utilizado, sino que comienzas a influir en el mundo que te rodea de una manera natural, respetuosa y poderosa. Maquiavelo, en El Príncipe, dejó claro que el poder no nace solo de la fuerza bruta o de la suerte. Nace de la virtud, una combinación de habilidad, visión, adaptación e inteligencia estratégica. Jung, por otro lado, nos enseña que el verdadero poder interior nace de la individuación, el proceso por el cual una persona integra sus aspectos conscientes e inconscientes, sus luces y sombras, convirtiéndose en un ser completo. Cuando unimos estas dos visiones, tenemos el mapa perfecto para construir un auténtico poder personal. Uno que no se basa en la manipulación o explotación de los demás, sino en el desarrollo de una presencia tan fuerte que la gente naturalmente la respeta y la sigue. Ahora, construyamos este mapa juntos. Clave 1.
Desarrolla tu autonomía emocional. Si hay una debilidad que los manipuladores explotan, es la dependencia emocional. Personas emocionalmente dependientes: 1. Buscan la aprobación constante. 2. Tienen miedo de desagradarles. 3. Aceptan migajas a cambio de aceptación. La autonomía emocional comienza cuando entiendes que tu paz no puede depender de la opinión de los demás. Como dijo Jung, lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Acepta que no tienes que agradar a todo el mundo. Acepta que habrá críticas. Acepta que establecer límites te molesta. Pero entiéndalo, es precisamente esta firmeza la que consolidará su respeto en el mundo. Clave número arábigo: conviértete en un observador silencioso. Maquiavelo siempre advertía: el príncipe debe observar más que hablar. Cuando escuchas y observas: 1. Percibe los intereses ocultos de las personas. 2. Ve los sutiles intentos de manipulación. 3. Identifica quiénes son los verdaderos aliados y quiénes son los oportunistas. El mundo está lleno de personas que hablan demasiado y revelan sus debilidades sin darse cuenta. El verdadero estratega escucha, observa y actúa solo cuando es necesario. No malgasta energía en guerras inútiles. Elige tus batallas sabiamente. Clave 3. Controla la narrativa de tu vida. Aquellos que no controlan su historia son controlados por la narrativa de los demás. A menudo, las personas son utilizadas porque no dejan claro quiénes son, qué toleran y qué no toleran. Si no tomas una posición, los demás crean un personaje para ti. 1. Es bueno, lo hará. 2. Ella no se queja, puede sobrecargarse. 3. Él siempre dice que sí. Rompe esto controlando tu narrativa. 1. Muestra tus prioridades. 2. Establece tus límites. 3. Posiciona tu identidad con firmeza. Cuando tu imagen pública refleja claramente tu esencia, se vuelve mucho más difícil que alguien intente manipularte. Clave 5. Invertir en autoridad moral. He aquí un secreto del que se habla poco. La gente respeta a los que actúan con principios sólidos. No confundas autoridad con arrogancia. La autoridad nace cuando: 1. Es confiable. 2. Cumple lo que promete. 3. Asume la responsabilidad de tus errores. 4. Él no traiciona su palabra por conveniencia. Maquiavelo dijo: los hombres, en general, juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos pueden sentir. Construye una imagen pública de integridad y fortaleza. Esto genera una especie de poder invisible pero muy respetado. Clave 5. Domine el timing estratégico. Saber cuál es el momento adecuado para actuar es una de las mayores virtudes que enseña Maquiavelo. Muchas personas se equivocan por dos extremos. 1. Actúan demasiado pronto, por ansiedad. 2. Actúan demasiado tarde, por miedo. El maestro estratega espera el momento oportuno. Observa las variables, prepara el terreno, estudia el comportamiento de los involucrados. Como diría Jung, lo que no enfrentamos en nuestra vida eventualmente se manifestará como destino. Dominar el tiempo es enfrentarse a la realidad de frente, sin prisas ni dilaciones. Clave 6. Aprende a dejar de lado las expectativas. Otro punto de poder es el desapego. La mayoría de los que son utilizados viven en la ilusión de que, por ser útiles, finalmente serán reconocidos y recompensados. El manipulador se aprovecha de esto. Si le pido un favor más, no se negará, porque está esperando ser valorado. Rompe este ciclo mental. Haz lo que elijas hacer, no lo que se espera que hagas. La verdadera fuerza nace cuando no dependes del reconocimiento externo para validar tu valía interna. Clave 7. Usa a la sombra como aliada. Ahora entramos en un nivel profundo de la psicología junguiana. La sombra no es un mal absoluto. Contiene un gran potencial para la fuerza creativa. Al integrar la sombra: 1. Aprende a decir no. 2. Aprende a ser firme. 3. Aprende a usar la agresividad de forma controlada. 4. No tiene miedo de desagradar cuando es necesario.
La sombra integrada transforma la ingenuidad en sabiduría práctica. El mundo respeta a aquellos que son capaces de endurecerse, pero que eligen ser amables. Quien es capaz de defenderse, pero elige la armonía. Quien conoce su fuerza, pero no la usa gratis. Clave 8 de la Constitución. Construye tu círculo de alianzas sólidas. Por último, ningún príncipe gobierna solo. Crea personas a tu alrededor. 1. Leales por elección, no por interés. 2. Emocionalmente fuerte. 3. Que también respetan los límites. 4. Que te elevan intelectualmente. Maquiavelo dijo: un gobernante prudente debe preferir rodearse de hombres de buen consejo. Las alianzas sólidas son escudos contra los manipuladores externos. Aquellos que tienen un círculo fuerte reducen drásticamente la posibilidad de ser utilizados. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes que la verdadera fuerza no nace de la dominación de los demás, sino de ti mismo. No tienes que convertirte en un maquiavélico frío y calculador o en una persona ingenua que siempre está siendo explotada. El equilibrio está en la combinación: 1. Del autoconocimiento de Jung. 2. Con la visión estratégica de Maquiavelo. 3. Y el coraje de tomar las riendas del propio destino. A partir de ahora tienes las herramientas para salir del ciclo de ser utilizado y construir una vida de respeto, libertad y fuerza interior. El mundo siempre pondrá a prueba sus límites, pero solo tú puedes definir hasta dónde pueden llegar los demás.